cuestionaba del por qué creíamos necesario tener una editorial aquí en Guerrero, y mucho menos de poesía, si la literatura pues no es muy consumida en nuestro país, menos en nuestro estado, y ahora mucho menos la poesía. Sin embargo, nosotros pues mantenemos la firme idea de que a través de la lectura, sobre todo poética, pues adquieren muchos valores, muchas habilidades humanas, como lo es pues la empatía, por ejemplo, que es muy importante, yo creo que en estos tiempos, además de otros valores. Entonces decidimos continuar con el proyecto. Nuestro primer libro fue este libro que está aquí, el libro de Canción de la Tijera en el Ovillo, que es de Francisco Trejo. Cuando lo empezamos a mover, pues la experiencia con la que nos encontramos en un inicio fue que, pues sí, definitivamente era pues muy complicado mover un libro, mover un proyecto editorial, mover la poesía. Sin embargo, confiamos en la calidad que teníamos con el poeta con el que abrimos la primera edición de este proyecto. Creímos mucho en toda la editorial, en todo lo que se estaba armando, y poco a poco fueron llegando personas a nosotros. Llegó el poeta Uber Matigua, se nos acercó, nos acercamos a él también, hubo un acercamiento mutuo más bien, y el poeta nos confió un proyecto también bastante bueno, que era dirigido pues sí hacia la lectura poética, pero también hacia la difusión pues de las lenguas originarias de aquí del estado. Entonces también apostamos junto a él con este proyecto. Poco a poco hubo más acercamiento con otros poetas. Llegamos a editar con Rafael Curtusín, que ya no es un poeta mexicano, que es un poeta uruguayo, también muy reconocido, pues muy consagrado dentro del mundo de la poesía. Conforme se nos iba uniendo, nos iba conociendo más gente de manera local, de manera estatal, de manera nacional, y en este caso pues de manera, podemos decirlo así, continental, pues creímos y seguíamos teniendo esa llama encendida de la difusión de la poesía. Después hubo un acercamiento igual mutuo con el poeta Balam Rodrigo, que es uno de los poetas, probablemente en este momento, pues uno de los poetas más consagrados del país. Entonces también nos confió un proyecto que es el último en el que estuvimos trabajando, que se llama Icarías, que además pues cayó como anillo al dedo para el nombre y para muchas cuestiones de la editorial. Creo que todos los que estamos aquí pues sabemos que como tal un negocio, la poesía no lo es, o sea, un negocio monetario no lo es. Hasta el momento la retribución pues ha sido en su mayoría una retribución personal, una retribución de satisfacción de que hay un movimiento que se está gestando desde nuestro estado, serio, comprometido con la calidad de lo que se difunde, y comprometido también pues con todos los seguidores, con todas las personas que confían en este proyecto. Ha sido más bien eso lo que nos ha mantenido hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? El mundo es poesía o viceversa. Entonces, en estos 4 libros vemos distintas miradas, distintas formas de concebir el acto poético, distintas maneras de que en el poeta se desnuda, ¿no? Siempre en la poesía hay algo de íntimo que se escribe. La realidad no puede estar alejada de la ficción, jamás. ¿De qué se nutre uno siempre? De las vivencias personales, de las lecturas, de la música, del mismo arte. Y me parece que esos 4 poetas, se nutren de sus vivencias empíricas primero y después de sus vivencias conceptuales, ¿no? Entonces hemos apostado primero por esos autores, por un lado por la cercanía que nos une a ellos, la amistad y el respeto que le tenemos hacia su trabajo, y ellos han confiado también en nosotros para editar estos libros y publicarlo, ¿no? Y como comentábamos con Arturo al principio, hacerlo de manera profesional, es decir, no hacerlo de manera pues rústica, ¿no? Sí, siempre he pensado que todo buen trabajo se puede hacer, y nuestra idea de hacerlo es porque desafortunadamente hay muy pocas editoriales de literatura, ¿no? o de poesía que se arriesguen a estar publicando autores no solamente locales,
sino también autores mexicanos. Nosotros quisimos empezar con autores fuera del estado, porque creo que es importante que se conozca a Francisco Trejo, a Rafael Curtusí, a Balán Rodrigo. Sí, dentro de nuestro proyecto también está publicar a autores guerrerenses, ¿no? que nos interesa mucho su propuesta poética, que nos interesa mucho su responsabilidad también con la poesía, y también está dentro de esto pues publicar poesía joven, ¿no? De hecho, desde el principio que planteamos el proyecto, también hablamos de sacar una convocatoria, que yo espero que sí la sacamos este año, una convocatoria para publicación de poesía joven, ¿no? Para menores de 35 años, y el premio va a ser pues la publicación, ¿no? En este sello editorial. Hemos estado trabajando en esto y posiblemente como en julio saquemos la convocatoria, ¿verdad? Si todo sale bien. Esperamos que en julio. Que en julio salga la convocatoria para publicación de obra joven. Todo es una apuesta, ¿no? Todo en la vida es una apuesta, y nosotros queremos apostar a este sello al que le tenemos mucho cariño y también mucho respeto. Sobre todo esto, ¿no? Mucho respeto porque confiamos en lo que estamos haciendo, porque creemos que lo estamos haciendo de manera muy profesional, y queremos aportar algo, pues, ¿no? a este movimiento de la literatura en Guerrero. Últimamente hablaba con un amigo y me decía que en Guerrero están pasando muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes, no solamente en el proceso creativo, con autores ya consagrados que están ya en el mapa poético de la República Mexicana, ¿no? Sino también en estos asuntos de hacer cosas distintas, no solamente la literatura, está el teatro, también la pintura, la música, y nos parece que nosotros desde esta perspectiva pues podemos agregar que nuestro granito de arena sería la difusión de la poesía, ¿no? Y siempre he pensado que hay mucha gente que no se acerca a la poesía por miedo o porque creen que es complejo leer algún verso, algún fragmento. Sin embargo, pienso que como todo, ¿no? El hábito hace al monje. Quiero decir que cuando uno empieza a leer poco a poco, le va agarrando cariño. Además es de lo más, o al menos así lo veo yo, de lo más bonito levantarse en la mañana y leer un poema, ¿no? No hay como leer un poema y una buena taza de café, y el mundo ahí florece, ¿no? Para mí florece cada vez que leo un poema, y entonces estos 3 libros pues ya los tenemos más que leídos. Por ejemplo, el de Uber, a mí me parece una propuesta muy interesante. Es uno de los poetas guerrerenses en lengua originaria que más tiene, digamos, la visualización, ¿no? Porque es uno de los poetas que escribe en lengua mepa o tlapaneco, y bueno, es multipremiado. Ya lo dijo hace un rato Arturo, se acercó a nosotros y afortunadamente sacamos este muy bonito libro que está escrito en mepa, en español y en inglés, ¿no? En inglés. Y lo interesante también con este proyecto, que aceptamos también trabajar con él, es porque Uber lo quiere para difusión, ¿no? Es decir, él va a hacer talleres allá en la montaña, y como premio para los niños a los cuales les va a dar talleres, pues es regalarle un libro, ¿no? Él tiene un proyecto también que se llama Gusanos de la Memoria, y a partir de ahí, pues nos interesó, pues vamos a participar, ¿no? De esta manera, colaborando con él con la edición. Y bueno, hasta ahorita creo que ya se le agotó a él sus ediciones, ¿no? A Uber, me parece, ya está por sacar otros libros, pero también tenemos, por ejemplo, a uno de los mejores poetas, creo yo, de Latinoamérica, que es Rafael Curtusí, que es un poeta que vino también a Guerrero hace varios años. Se hizo un evento que se llamaba El Avispero, ¿no? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, una persona muy humana. Cuando yo le platicé del proyecto, pues él me dijo que sí, que le interesaría, ¿no? Digo, nosotros como pago de regalías que le hacemos a los autores es un porcentaje del libro, ¿no? Regularmente se da un 10% en todos los porcentajes, sean 500 o sean 1000 o sean 200, siempre el 10%, pero nosotros decidimos, y por experiencia propia, que a veces 100 libros pues se van rápido, ¿no? Los repartes y casi la mayoría los terminas regalando. Entonces nosotros decidimos que les íbamos a dar, o que les damos, mejor dicho, ¿no? El 15%, que me parece un gesto también
amable hacia su trabajo poético, ¿no? Y con mucho respeto, por eso decidimos darles el 15% como parte de sus regalías. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Cómo ha sido el trabajo con cada poeta? Cuéntenos así alguna anécdota que pueda trascender en cada uno de ellos, ¿no? Porque yo sé que con Uber pues hay confianza, ¿no? Hay familiaridad por ser paisanos, pero con Francisco, con el propio Balán, ¿cómo ha sido alguna anécdota que nos pueda trascender, que en este momento nos puedan compartir? Pues la verdad es que Francisco Trejo, Rafael, Balán, pues son poetas ya hechos, son poetas que ya tienen bastante oficio y tienen una trayectoria pues ya de un recorrido impresionante, y al momento de que llega la labor editorial, es decir, pues la revisión del trabajo, o sea, checar lo demás, que el trabajo venga formado adecuadamente en cuanto a los rubros editoriales académicos y demás, que es Ulver el que se encarga de esa parte en su mayoría, pues no ha habido mayor problema, porque pues ya son trabajos que ya vienen pues de poetas ya logrados. A mí yo creo que la anécdota que podría contar así como de algún poeta, yo creo que es con Balán. A Balán no tengo todavía la fortuna de conocerlo de manera personal. Ulver es el que lo conoce de manera personal y con el cual se ha llevado una amistad pues ya de tiempo. Yo el contacto que he tenido con él pues ha sido a través de las redes, ¿no? De las redes sociales, de los medios como es el teléfono y demás. Pero yo me quedo mucho como con pues la sensación de humanidad, de camaradería y de amistad que Balán, aún sin conocerme personalmente, pero pues al saber que yo estaba a bordo del barco de Ícaro Ediciones junto con su gran amigo Ulver, pues yo sentí mucha amistad, sentí como un abrazo de él al momento de hablarme. Inclusive, pues yo ya lo había leído hace mucho tiempo. Cuando yo comenzaba a leer poesía, pues yo tenía esta idea que comenta Ulver, ¿no? De que uno siente que a lo mejor la poesía es pues una idea muy romántica de la lectura, ¿no? O sea, una idea muy melosa de la visión del mundo y demás. Sin embargo, cuando yo leía a Balán, me di cuenta que los libros de Balán pues tenían cierto matiz de oscuridad, cierto matiz, algunos, no todos, cierto matiz pues de situaciones muy reales que a veces son incómodas o que pueden ser un poco dolorosas, ¿no? En cuanto a las imágenes que sus versos en mí en lo particular me provocaban. Entonces yo me lo imaginaba como una persona con una personalidad pues a lo mejor un poquito más pues más dura, tal vez, por no decir otro adjetivo, ¿no? Sí, yo creo que dura o a lo mejor un poco más ríspida, pero pues cuando tuve el contacto con él por teléfono para hablar de su libro, la verdad es que es una persona pues muy amigable, una persona que le gusta mucho pues echar relajo en confianza. Entonces también me di cuenta pues como de la dualidad que tiene también el poeta, ¿no? O sea, que no porque tenga libros que hablen o que tengan cierta atmósfera oscura que el artista va a ser oscuro. Obviamente hay una relación siempre en cuanto a lo que es la obra y el autor. Evidentemente, como lo mencionaba Wolver, pues la obra tiene mucho que ver con la personalidad, con las vivencias y con el conocimiento del autor. Sin embargo, pues eso no es todo el autor. Balán es uno de los poetas que yo creo que tiene un abanico más pues muy colorido, pues muy extravagante en cuanto a la diferencia de todos los proyectos que él tiene. Yo creo que él es uno de los poetas en este momento pues más versátiles. Entonces cada vez que lo voy leyendo más, encuentro pues más la versatilidad de todos sus proyectos. A mí personalmente la experiencia que me queda pues es como la impresión de la gran persona y el gran amigo que puede ser Balán, a pesar pues de los libros un poquito pues oscuros o duros o muy realistas en el sentido que yo había leído de él. Y pues Icarías, el libro que nos confió, aparte de ser un libro que queda pues perfectamente con el nombre y el editorial, pues yo creo que también es un libro que habla mucho pues de la personalidad o de algunos rasgos de la personalidad de Balán. A mí ese es el que me queda. Con Francisco, la verdad con Francisco, cuando yo leí el libro de Francisco, pues yo comencé a dilucidar o más bien
a interpretar de manera personal como que ciertos aspectos pues de él, ¿no? O sea, yo leía esto y decía, esto probablemente lo escribió por ciertas vivencias o por ciertos sentimientos que tiene. Y cuando yo lo conocí también fue, o sea, cuando conocí o tuve el contacto con Francisco, igual de manera virtual por la situación pues de la pandemia, pues también quedé impresionado de la gran persona que es. Personalmente para mí es más eso, o sea, conocer que el autor de repente puede arrancarse un pedazo de piel y que ese pedazo de piel que se arrancó es muy doloroso y él seguir siendo una persona amigable, una persona pues con toda la apertura en cuanto a su ser personal hacia los demás. Esa es, yo creo, que la experiencia que me ha quedado pues de Francisco, de Balam. También cuando conocí a Uber sí lo conocí de manera personal. Uber me impartió a mí y a un grupo de personas un taller de poesía que organizó la Secretaría de Cultura, y también pues quedé impresionado de todo el conocimiento que él tiene acerca pues de su profesión, de la profesión que él tiene, lo comprometido que está con la poesía y sobre todo lo comprometido que está con lo que su poesía dice, que es dar a conocer o que el mundo se entere pues de la situación pues en la que a él le tocó crecer y en la que todavía pues hay mucha desigualdad en las zonas pues de la montaña. A Rafael, el contacto que he tenido yo con él pues ha sido mínimo. Sin embargo, pues sus libros sí me dan a entender pues la gran personalidad, lo múltiple que puede ser él a la hora de organizar un proyecto. Yo había conocido la parte de Rafael, la parte artística de Rafael como una parte un poquito más pues más cínica, como más juguetona en algunos otros libros que tenía, un poquito pues también de repente siniestro, pero yo creo que este libro, y eso es algo que hemos comentado mucho con Ulver, es un libro muy humano, entonces pues también se notan como pues distintos matices, distintas heridas que tiene uno siempre, las distintas maneras en las que uno se enfoca en ciertos proyectos, ¿sí? Y bueno, calados, ¿no?, en el proceso creativo. En realidad el proceso de revisión fue mínimo, ¿no?, muy mínimo, de ir revisando algunos adjetivos, algunas comas, algunos acentos, y bueno, con todos los poetas pues ha sido muy ameno, ¿no?, en ese sentido de una manera personal muy respetuoso, pues, ¿no? Es decir, que cada vez que hacíamos una observación se la mandábamos y nos contestaba, sí, claro que sí. Por ejemplo, esto es La canción de la tijera de Lobilla, es un libro que tiene su segunda edición, ¿no?, con entonces no hubo mucho que cambiar ni mucho que hacer, sino simplemente detallitos mínimos, ¿no? El de Icarías igual, también un libro ya que se había reeditado antes, pero me comentaba Balán que en la edición pasada que tenía no respetaron su característica principal o su poética principal, que era los espacios entre las comas y los acentos, y entre corchetes porque esa era su visión poética, ¿no?, lo visual que podía aportar este libro de Icarías. Y igual también fueron cosas muy mínimas en el sentido de ir corrigiendo comas, acentos, algunas palabras que por ahí se escapaban. Entonces sí es estar como con la hoja, ¿no?, todo el día así revisando hasta que el texto tenga lo menos de ratas posibles. Y con Uber sí fue un proceso, porque eso sí nos tocó vivir un proceso un poquito más complejo, ¿no? Porque de repente, como es un libro que viene en MEPA, viene en español y en inglés, entonces de repente él hacía un cambio en MEPA, había que mandárselo a quien estaba revisando en el español y luego en inglés. Entonces eso fue con Uber un poquito, y aparte de que Uber también es muy exigente, ¿no?, es muy exigente en la hora de estar corrigiendo, pero es la labor que se tiene que hacer, ¿no? La labor del editor creo que es esto, estar atento a las correcciones que libro, para que el libro quede lo mejor posible, ¿no? Entonces, no sé, yo me voy a permitir leer un poema de Francisco para que conozcan un poco su
su propuesta estética y poética. Dice, escribir es sobrevolar el laberinto, hablar de los dolores del hígado y del páncreas con la tinta que derrama el pulpo de la mano. Es descifrar el sentimiento, darle nombre y presentarlo al mundo en enjambres de sonido. Si no escribiera, ¿de qué modo diría que amo, que odio y que me ahueco cuando siento desnacer mi cuerpo precario? Ustedes como editores, ¿qué licencias han dado en cada edición? En cada libro, en cada proyecto, ¿qué licencias han dado ustedes? Bueno, quizás me estoy metiendo un poco de lo que tú ya me has comentado en alguna ocasión, que la segunda o tercera hoja de cada libro es como su propio sello de ustedes, ¿no? Que le dan un toque de color. Esta parte, ¿no? Sí. Ajá, esta parte es la hoja primera, ¿no? Como una hoja de regalo. Bueno, también hay que agradecerle mucho a un amigo que tenemos, es un diseñador de origen cubano, se llama Rubén Iglesias. Él es el que nos hizo la propuesta del sello de Ícaro, nos hizo la propuesta de las portadas también, ¿no? Habíamos decidido que fueran para nosotros un poco como portadas tipográficas, ¿no? Que no hubiera viñetas, sino algo que, digo, está muy de moda, ¿no? Ahorita muchos libros con portadas tipográficas, pero creo que desde el principio, cuando nos mandó la primera propuesta, que fue nosotros quedamos pues como maravillados, ¿no? Con toda esta propuesta que nos hizo nuestro amigo Rubén Iglesias, y bueno, y creo que hemos seguido y queremos continuar con esta misma línea, ¿no? La idea de nosotros no es saturar, por ejemplo, cada color un libro, ¿no? Queremos manejar dos colores, que es el blanco y que es el negro, ¿no? Para todos nuestros libros. Claro, lo que va a cambiar es la tipografía. Dependiendo del título, es la letra que se va a hacer, ¿no? O dependiendo de las características. Por ejemplo, con el de Rafael, pues, claro, ¿no? Es una D nada más cortada. No quisimos poner la A porque también nos mandó algunos ensayos con A y no nos latió mucho. Y con Balán, pues es una S, ¿no? Aparte, creo que cada vez que nos mandaba portadas, pues daba como... No teníamos tanto que batallar, ¿no? Porque satisfacía nuestro gusto visual y también nuestro gusto intelectual, ¿no? Y en cada uno pues viene un color, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un color de la portada, el azul, y también nos los hizo Rubén, ¿no? El detalle y bueno, creo que en cuanto a esas licencias, pues, es la que queremos también aportar. Digo, no es nada nuevo, claro, no es nada nuevo. Hay muchas editoriales que a mí me gustan su trabajo, como lo hacen, como es Mantis, por ejemplo. Es un trabajo muy hermoso también. Hay otra que se llama Filo de Caballo también, ¿no? Del poeta León Plasencia Añol. La otra de Mantis es de Luis Armenta Malpica, ¿no? Creo que son poetas que admiramos y que hemos leído, pero también como editores, la verdad están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, no sé, una vez platicando con Balán, dice que se pareció un poquito a lo que estaba haciendo Mantis. Algo así, le digo, bueno, puede ser que sí, ¿no? No es nada malo, pero estamos poniendo otras características también nosotros, ¿no? Además, como decía Gerardo Denis, el mundo es una intertextualidad constante, pues nos nutrimos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de los que nos gustaría leer, ¿no? Lo que sí le demos mucha presencia nosotros a esto fue a la caja tipográfica, ¿no? Al interior, a las galeras. He visto muchos libros que las cajas y el interlineado están muy apretados y no se puede leer. Es tedioso leer un libro así, ¿no? Cuando la hoja te permite tener un equilibrio entre el poema y el espacio en blanco, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy importante, el espacio interlineado y el equilibrio que puede existir entre el poema y la hoja en blanco, ¿no? Eso para nosotros creo que es lo que hemos estado respetando con
todo el sentido profesional que se puede hacer, ¿no? También incluso este de Uber, que es un libro pequeñito, también un libro de bolsillo, también tratamos de que el interlineado fuera justo, pues que se pudiera leer, porque sí, de repente he leído libros donde el poema está muy apretado y muy encimada las palabras y a veces es terrible leer así, ¿no? Sí, se trató desde un inicio de que pues el libro fuera llamativo desde lo visual, obviamente no caer en lo absurdo. Por ejemplo, hay algunos libros de autores clásicos como El lobo estepario, en donde la portada pues ves un lobo y no tiene nada que ver, o sea, tampoco caer en eso, pero sí de que el libro fuera pues llamativo hacia lo visual, porque al fin de cuentas la intención de Ícaro Ediciones no es que solamente nos lea gente que está acostumbrada a leer poesía, sino también pues de la difusión poética, de que la poesía llegue a gente que no está acostumbrada a leer poesía y que pues poco a poco se vaya adentrando a este mundo. Entonces tratamos de darle la importancia en su momento también, o más bien en todo momento, pues a la parte visual, de que a la hora de que uno llegue a la librería y vea el libro, pues probablemente la combinación de colores, obviamente el nombre y demás, pues llamen la atención y sea un misterio para la persona que lo va a adquirir o que lo quiere adquirir. Y una vez que lo abra, que también sienta pues esa comodidad o esa amabilidad pues de parte de la boca del libro para que tú lo puedas leer, porque muchas veces, o a mí al menos en lo personal sí me ha pasado que adquieres un libro, lo abres y si ves demasiado texto, que no hay una buena labor en cuanto a en cuanto a la edición tipográfica del texto, y es tedioso, o sea, ya ni siquiera lo quieres leer. Entonces pues tratamos de darle también un poquito de coherencia en ese sentido, de que fuera un libro pues sí llamativo para la gente que lee poesía, pero pues también para la gente que no. En sintonía con lo que comentaba Ulver, o más bien con la lectura de Ulver, de Francisco Trejo, del por qué escribir o para qué escribir, les voy a compartir un poema del libro Icarías, que es el último libro que publicamos en Ícaro Ediciones, del poeta Balam Rodrigo, que también va más o menos en esa misma tónica. Naturaleza, naturaleza viva con paraíso y grafógrafo al fondo, conciertas y desatinadas singladuras de corcel, trotado y tactado por el mar y ver a hembra. Ah, el corazón es un grafómano, bien lo sabe usted. Uno reescribe en el interior de las venas las noches, todos y los días en vela, apuntando a la popa, de los recuerdos mientras el mar entra en el ojo, dando tumbos de luz contra la espera. Hojas de sargazo y tinta de erizos son nuestra herramienta. Astros y cardos marinos tejen la sangre sobre los labios, y uno piensa, ¿quién he de leerme sino vos? El mismo que escribe y que lee. O sea, aquí hay una especie de conciencia, de que muchas veces, pues quién es el que lee, y que el que lee es muchas veces el mismo que escribe. Entonces este poema pues va un poco en sintonía con lo que nos compartía Ulver, que al fin de cuentas, como mencionaba, pues son dos maneras distintas de ver el mundo, pero hay dos conciencias entre esas dos formas de ver el mundo, pues del por qué se escribe o del por qué escribo, si probablemente pues nadie más ha de leerme más que yo. Entonces este es un poema pues del libro Icarías de Balam Rodrigo, que también como experiencia, como la que nos comentaba Miguel, pues es un libro que afortunadamente se editó en días cercanos al cumpleaños del poeta. Entonces pues también fue como una especie de gesto, ¿no?, que se logró congeniar de parte de la editorial y del poeta, de que saliera en días que estaba pues en su cumpleaños. ¿Sí? Bueno. Recipes to Emily Dickinson of Schools. Y bueno, esto se lo dedico a mi amigo Orlando, a ver si le gusta. Demasiado calor para cocinar. Sin embargo, persisten 5 seres vivos en el refrigerador, 5 planetas descendientes directos del árbol de la ciencia. Vienen del paraíso. Entre los brotes de su estirpe anduvo la serpiente bíblica, la que tentó a Eva y al idiota de Adán. Torpe, cetrino,
5 manzanas entre amarillas y rojas no son mucho y sin embargo alcanzan para el banquete de hoy. Frutas desnudas, canela y azúcar y un toque de la noche líquida. Vainilla y ese veneno blanco que proviene del trigo molido. Nieve muda, harina y la materia del sol. La duda pura diurna del aceite. Se amasa, ya se sabe. Se rellena de medialunas cortadas, vaginales de la pulpa. Se rocía del ámbar y puesto al horno no se cuenta hasta 10, ni hasta 20, ni hasta 30. Se reza lentamente a San Patricio una oración antigua y secreta. Amanece, pero no la muerdas todavía. Espera que se entibie. Ten paciencia. Canta con la boca cerrada antes de comerte el sol. Que Rafael Curtosino.